está por llegar. Quiero que abra su Biblia en 1 de Timoteo. Voy a hablar su enseñanza, como ya usted sabe, pero sucede que parece tan simple, pero no es simple, es básicamente necesaria, poderosa, porque sucede que si hacemos esto, vamos a vivir mejor. Y yo creo que todos los que están aquí quieren vivir mejor. En 1 de Timoteo, y quizá nunca lo había enseñado como hoy, 1 de Timoteo capítulo 2, versículo 1: exhorto ante todo. Oiga qué tremendo. Exhorto ante todo. Déjeme buscar aquí de una vez en Nueva Traducción Viviente. Bien. Exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones y acciones de gracias por todos los hombres. Nada nuevo. Versículo 2: por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Dice, ¿para qué? ¿Qué quiere Dios? Bueno, siempre oramos por los hombres, por la gente, por las almas. Pero el versículo dice, por los reyes y por todos los que están en eminencia, para que vivamos quieta y reposadamente en toda piedad y honestidad. Verso 3: porque esto es bueno. Y no solamente es bueno, es que no oigo, es que agradable delante de Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Estaba orando en la mañana, un buen tiempo en la presencia del Señor, y después de que oré por Israel y bendije al pueblo de Dios y declaré la cobertura de Dios sobre la nación de Israel y todo lo que oro por Israel, comencé a orar por Costa Rica. Siempre he sido una persona que ore por Costa Rica, porque yo vivo en Costa Rica. ¿Alguien vive en Costa Rica aquí? Ah, bueno, usted también. Y de ahí surge la enseñanza. La enseñanza de esta noche se llama la intercesión por nuestra nación y los gobernantes. Oigan bien, y los gobernantes. La Nueva Traducción Viviente, ¿podemos poner la hija, por favor? Igual en el versículo 1, por favor. Gracias. En primer lugar, mire qué tremenda esta versión. En primer lugar, te ruego que ores por todos los seres humanos. Siempre lo hacemos. Por todos los seres humanos, pídele a Dios que los ayude. Qué tremendo, qué forma del apóstol Pablo en esta versión enseñarnos. Pídele a Dios que los ayude, intercede a su favor y da gracias por ellos. Verso 2: ora de ese modo, y vea lo que dice, ora de ese modo por los reyes. Es decir, ora de acuerdo al versículo 1 por los presidentes. Con base en el versículo 1, ora por el 2. Ora de ese modo que te enseñé en el versículo 1, de que en el versículo 1 te dije, pídele a Dios que los ayude, intercede en su favor y da gracias por ellos. De esa forma que oramos por la gente, Dios nos dice, ora de ese modo por los presidentes y por todos los que están en autoridad, no para que sobre la plata. Ahí donde muchas veces es mal direccionado. Porque yo creo que si somos sinceros, la mayoría de personas hemos querido que el gobierno de nuestros países sea un buen gobierno para que podamos vivir bien económicamente. ¿Cuántos son sinceros? Que me regalen los cristianos sinceros que van para el cielo y que dicen la verdad. ¿Cuántos son sinceros que eso es en lo que más se ocupa la gente? Que tengamos una buena economía. Aunque usted no diga amén, es así. Pero sucede
Que esta versión me dice que si nosotros le pedimos a Dios que los ayude, intercedemos por ellos y damos gracias a esas tres cosas, que Dios los ayude, intercedemos y les damos gracias por ellos, con un propósito, para que tengamos una vida pacífica, una vida tranquila, caracterizada por la devoción a Dios y la dignidad. Quiere decir que el norte de Dios, cuando usted y yo oramos por nuestro país y oramos en este caso por nuestro presidente, y no solo nuestro presidente, sino por los que están en eminencia, es que Dios los ayude a ellos de tal manera que la nación entera tenga devoción por Dios. Ay, Padre Santo, yo sé que usted quería que yo dijera, para que se desate una catarata de plata. ¿Para qué plata sin Dios? ¿Alguien está aquí conmigo? O sea, Dios quiere devoción a Él y que vivamos una vida digna. O sea, que la característica de vivir pacífica y tranquilamente no sea porque nadamos en dinero, no sea porque tenemos todas las comodidades, esas cosas. El que es cristiano sabe que esas cosas de la provisión le van a venir, gobierne un diablo o gobierne un cristiano, porque usted no depende del presidente, usted depende de Dios. ¿Alguien está conmigo? Y el que busca el reino de Dios y su justicia, las cosas le van a venir. Esté en el presidente, en la presidencia un diablo, esté un cristiano, usted no depende del que esté en la presidencia para ver la provisión, porque usted tiene un Dios sentado en su trono, reinando en poder y gloria, y Él va a pasarle encima al presidente para bendecir a sus hijos. Entonces el norte no es que vivamos bien económicamente, el norte es que la nación entera tenga temor de Dios. Será por eso que el salmista decía: bienaventurada la nación cuyo Dios es Jehová. Pero mi propósito en esta noche es establecer algo. Yo asumo que usted ora, entonces es establecer algo en su agenda de oración, en su programa de oración, que es el orar por la nación y el orar por nuestros gobernantes. Me llama muchísimo la atención porque son muy pocos los cristianos que oran por el gobierno, pero muchos los que se quejan de la situación. Y quiere que le diga algo: poco se hace con la queja, por no decir nada. Mucho se hace en la oración, porque la oración eficaz del justo puede mucho. Pero tal vez si yo logro, de todo el pueblo que vino hoy, si yo logro que tan siquiera la cuarta parte de los que vinieron hoy comiencen a poner a Costa Rica, al presidente, al poder ejecutivo, al poder legislativo, al judicial, y usted los ponga en el altar de Dios, yo creo que tan siquiera para ti y para mí el gobierno se va a volver beneficioso, porque Dios bendice al que ora, Dios le responde al que clama, y el que busca encuentra. Con todo y la enseñanza, yo no quiero ser un niño espiritual, pero con toda la enseñanza quizás habrá gente que nunca va a orar por ellos. Yo soy un pastor que oro por el presidente. Yo soy un pastor que oro en las elecciones y después de las elecciones. Y soy un pastor que una vez puesto el presidente, así Costa Rica, y yo espero que nadie tenga en esta noche colores partidistas, sino que usted tenga una sola bandera, que es la del reino. Que a usted no le importe quién ganó, ni de qué dos gobiernos salimos, que los que saben, que por cierto quizás usted y yo no sabemos nada, pero los que saben de política, los politólogos y los economistas dicen que los dos peores gobiernos que hemos tenido en los últimos años han sido los dos gobiernos que hemos salido. Usted no se culpe, votó o no votó, ya pasó. Por cierto, ya la sangre lo perdonó. Pero yo quiero establecer algo que usted y yo no podemos cambiar, porque ya no podemos cambiar el presidente que está. Y aunque su popularidad y lo mucho que se hablaba de él ha bajado considerablemente, sigue siendo nuestro presidente. Y nuestra tarea, porque es agradable delante de Dios, es que todos los días usted y yo le digamos: Señor, ayúdalo, Señor,
yo intercedo por él y Señor, yo te doy gracias por nuestro presidente. Así que esto puede convertirse en una bendición si logramos levantar una iglesia que entienda la gran responsabilidad que tiene. Porque yo le voy a decir una cosa, hermano: como esté la iglesia, estará un país. Voy a repetir eso: como esté la iglesia, estará el país. Y si la iglesia de Cristo es una iglesia de oración, es una iglesia de búsqueda, el país puede llegar a tener grandes esperanzas. Y con esto yo no pongo mi esperanza en el gobierno. Mi esperanza está en Dios. Hermano, yo no tengo absolutamente pero ni un pelo de esperanza en los gobiernos, pero debo orar por ellos. Soy responsable de orar por ellos. Y la iglesia de Cristo es responsable de no ser tan egoísta, pensando en su casita, y pensar también en que hay millones de casas en Costa Rica que necesitan una intervención de Dios también. Por eso es que esta enseñanza es muy importante, porque como creyentes tenemos la obligación de orar por nuestros países. Siempre hay que orar por Costa Rica, y siempre hay que orar, por cierto, por la provincia más bella de toda Latinoamérica, que se llama Heredia. Gloria a Jesús. Siempre tenemos que orar. La Biblia nos manda, escúcheme, la Biblia nos manda a orar por presidentes, por gobernadores. Lo acabamos de leer. Pastor, ¿y por qué nos manda a orar por las autoridades? ¿Por qué nos manda a orar por el presidente? ¿Por qué nos manda a orar, pastor, por los que están en el gobierno? Hermano, esto es muy sencillo. No se necesita un ayuno de 40 días, porque las decisiones que ellos tomen afectan nuestra vida, lo queramos o no. Lo que pasa es que usted y yo no dependemos de ellos, pero afecta. Si viniese un alza de la canasta básica, aunque usted dependa de Dios, le afecta. ¿Están aquí todavía, mis amados? Si viniese una orden nueva para que comiencen a subir los combustibles de manera desmedida, o que usted le crea a Dios, le afecta al bolsillo. Todas las decisiones que ellos tomen. Aunque el cannabis tenga sus propiedades médicas y científicas comprobadas a nivel mundial, se puede convertir en una puerta de maldición en el país que abra la puerta. No me diga que no. Todas esas decisiones afectan. Porque cuando usted se da cuenta, los hijos ya no van a decir: papá, no es prohibido. Hay una ley donde yo puedo tener 1 o 2 en casa y no le hago daño a nadie. No estoy diciendo que sea 1 o 2, desconozco la ley, estoy poniendo un ejemplo. Aquí no es importante cuánto se puede o cuánto no se puede. Estoy hablando de la ley concreta. Cuando hijos que nunca habían pensado en esa porquería, de pronto otros sienten una libertad. Hay un respaldo, hay una ley. Entonces todo lo que ellos decidan nos afecta. Los cristianos podríamos detener muchas cosas si oráramos para que Dios a ellos los ayude y nosotros podamos interceder para que se tomen las mejores decisiones. Y esto es aplicable. Yo podría hablarle de otras cosas. Usted y yo sabemos que hace 2 gobiernos atrás se comenzaron a meter las, ¿cómo fue lo que se llamaba para meterlos en la escuela para los niños? Las guías sexuales. Y eso fue algo que el gobierno decidió. Si los cristianos hubiesen orado más, quizás esa guía no se meten. Porque si Dios dice que oremos para que Él los ayude y que intercedamos, Dios no juega con nosotros. Si se hubiera orado, eso no se mete. Si se metió, aunque el que me esté viendo le duela, la iglesia no oró lo suficiente. Y comenzaron a ver las inclusiones. Desconozco, porque yo no estoy al tanto de Hollywood. Desconozco, pero según una de las noticias que más boom ha causado en las redes es que la película Mario Bros rompió taquilla, mientras Buzz Lightyear fue un fracaso. Y yo personalmente vi con mi hija Yaira cuando era una bebé. Nos gustaba demasiado ver Buzz Lightyear. No es pecado, hermano, es una fábula. ¿La conoce? Un robotcito y con que se escribe Andy aquí en el zapato del vaquerito. Bueno, pues ¿qué pasó con Buzz Lightyear? Hizo una película completamente inclusiva, con cuestiones de ideología de género. El mundo entero, hermano, porque siempre van a ser más los que están con nosotros que los que están con ellos. Y el mundo entero no fue un fracaso.
Una película con un presupuesto de $100 millones logró recaudar un fracaso. Esta película de Mario que decían: no vamos a hacer nada inclusivo, va a ser una película normal, no queremos participar de lo inclusivo. Solamente en un fin de semana hizo 3 veces lo que Lightyear hizo desde que se creó. Porque sea como sea, el reino de Dios siempre va a vencer el reino de las tinieblas. Diga conmigo: yo voy a orar por mi nación todos los días. ¿Y qué es lo que dice la palabra? ¿Qué es lo que dice? Porque, ¿qué es lo que dice? Para que vivamos quieta, reposadamente, en toda piedad y en toda ¿qué? Honestidad. ¿Se da cuenta que habla de piedad? Habla de honestidad. La Nueva Traducción Viviente dice: para que podamos vivir con devoción a Dios y con dignidad. Pastor, ¿y cómo podríamos orar por los presidentes? Podemos orar por los presidentes de que aprendan a oír a Dios. Pastor, pero ellos no son cristianos, ¿cómo pueden oír a Dios? Hermano, Dios le habla al que quiere. Y yo estoy seguro que aún ellos, sin nunca haber tenido comunión con Dios, por Dios responderle a la iglesia, le puede hablar a un alto mandatario. Alguien me regaló un amén en esa casa. Ya sabemos que el presidente de nuestra nación vecina, de El Salvador, ha generado enemigos y amigos. Curiosamente, los enemigos no viven allá. Curiosamente, los enemigos nunca sufrieron lo que las familias de allá han sufrido. Y se meten a hablar lo que no saben porque no han vivido allá. Los que apoyan, la mayoría de los que apoyan al presidente de nuestro país vecino, El Salvador, es gente que sufrió, que le mataron a la familia, a la abuelita, los exterminaron, le robaron la casa, le robaron el negocio y tuvieron que salir huyendo. Pero la gente se mete en lo que no tiene que meterse, en lugar de que nos ocupemos de que Dios salve nuestra Costa Rica. Y son cosas reales. La iglesia debe aprender a compartir lo que es tener una carga por el país. La Biblia me habla de un gobernante que no hizo la voluntad de Dios. Hubo un gobernante que se congració con el pecado y la mundanalidad y no quiso ir a Dios. Y su nombre era Herodes. Y a Herodes no lo mató el diablo, lo mató Dios. Y era un gobernante. Por Jehová son puestos los gobernantes. Si Dios los pone es porque en el camino Dios quiere hablarles. Lo que ha sufrido nuestra hermana nación Venezuela es porque hubo hombres que Dios podía haberlos usado, pero no quisieron. Uno maldijo a Dios a Israel desde sus entrañas, y desde ahí se le regó el cáncer y murió. Dicen que ahorita el presidente actual de esa nación está temblando porque ya hay un hombre de Dios que Dios le habló de que se va a morir este tipo que está de presidente, y ya está temblando y anda llamando a cristianos a ver quién ora por él. Cuando Dios ha decidido algo, hermano, aunque un cristiano quiera refutar lo que Dios ha dicho, hermano, así se queda. Y si Dios quiere levantar una iglesia donde podamos orar por Costa Rica, yo no sé si usted lo cree, pero en Costa Rica podemos vivir quieta, reposadamente y teniendo devoción por Dios. Se necesita gente que ore. Hace siglos, y en estos últimos días no va a ser diferente. Escúcheme bien. Se van a levantar figuras políticas, y esto me lo dio Dios haciendo la enseñanza. Se van a levantar figuras políticas y el diablo les dará un carisma, como una unción diabólica, y les va a dar un carisma para que la gente lo siga desmedidamente. Y es el espíritu del anticristo gobernando a través de ellos. No me diga que, hermano, lo que pasa es que yo tengo que tener cuidado porque esto sale en YouTube y se pueden vetar videos por ciertas palabras que uno usa. Pero hay gobernantes de la parte oriental que para que hagan lo que hacen simplemente encarnan el anticristo. En Costa Rica no estamos pasando eso, porque sea como sea, le guste al diablo o no le guste al diablo, Costa Rica es un país cristiano. Y cuando digo cristiano no digo evangélico, digo cristiano, porque aún los católicos creen en Cristo, los adventistas creen en Cristo, los bautistas creen en Cristo. ¿Alguien me está oyendo? Y creen en Cristo. Y hay mucho católico que es devoto. Hay mucho bautista que a usted se le cae la quijada de ver cómo aman la palabra. Hay adventistas que son apasionados, estudiosos de la Biblia.
Yo sé lo que le hablo porque yo tuve compañeros cuando yo trabajaba en lo secular, hermano, que sinceramente yo tenía un año de ser cristiano y ellos tenían toda la vida de ser adventistas. Hermano, había que ver, qué vergüenza que yo no sabía Biblia y ellos sí. Claro, yo tenía un año de cristiano. Cuando yo hablo de que Costa Rica es un país cristiano, es porque el gran porcentaje de Costa Rica cree en Cristo y sabe que dependen de Cristo. Y yo creo que aquí en Heredia se tiene que levantar gente que levante la bandera del evangelio y que ore para que Costa Rica pueda experimentar un avivamiento. ¿Alguien me está oyendo? Podamos experimentar el vivir con dignidad. Ahora, cuando yo hablo estas cosas, es imposible que yo no recuerde, y tengo que decirlo, hermano. Tengo que decirlo, porque yo soy el responsable de decirlo. Es curioso ver cómo cristianos y supuestos creyentes han tenido la osadía de votar por candidatos sin valores y candidatos que abiertamente mostraron sus ideologías anticristianas y sin temor de Dios, y aún así hubo creyentes que le dieron el voto. Se me va a disculpar, pero yo no comprendo eso. Una cosa es que a ti te engañen, como es normal en política. Otra cosa es que el candidato abiertamente muestre su falta de valores, su falta de moralidad y sus ideologías anticristianas, y aún así le des el voto. Y son cosas que no pueden pasar. El problema, hermano, muchas veces en los países, el problema muchas veces, querido, no es el presidente, son las autoridades demoníacas que están detrás. Con esto no estoy haciendo una defensa al candidato cristiano que se iba a lanzar. O se ha lanzado en 2 ocasiones. Pero yo, como cristiano, pastor y conocedor de la palabra, por cierto, más que usted, yo podría entender de que él se podía rodear de un gabinete, aunque él no supiera mucho. Pero hubo gente que se fue por el cráneo, la inteligencia, la masa gris de otro, sin saber qué tipo de gabinete tenía detrás. Porque muchas veces el presidente simplemente fluye como un poder detrás del trono. Las influencias demoníacas que tiene atrás son los que lo hacen para arriba y para abajo. No estoy diciendo que sea el caso de nuestra bella Costa Rica, estoy diciendo la generalidad que se mueve en las naciones. Y si los cristianos no somos esa primer línea de vanguardia que se levanta a orar por un país y se levanta a orar por un gobierno, ¿quién lo va a hacer? Y mire que no estamos en épocas políticas, para que no crea que el mensaje tiene que ver con eso. Estamos hablando con el diario vivir, de que no sabemos qué va a decretar el gobierno estos días, la semana que viene o dentro de 15 días. Y si tú y yo no oramos y hacemos un muro de contención para oponernos a eso, muchas de esas cosas nos pueden afectar. Pero la iglesia lo ignora y nunca ora. Estas son cosas reales. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay que orar por nuestros gobernantes. Porque hay que orar, pastor. Porque hay que orar. Mano, yo creo firmemente que si la iglesia se entrega a orar, Dios hasta le puede mostrar el próximo presidente. Dios le puede mostrar. Yo lo creo. Y si no es totalmente cristiano, creo también que le puede poner al lado un consejero, una persona de influencia. Lo que tuvo Estados Unidos muchos años con Billy Graham. Billy Graham llegó a ser el consejero de cerca de 10 presidentes, yo no sé cuántos. Y ahí tenían, los presidentes podían determinar ciertas cosas, pero tenían un hombre de Dios temeroso, un hombre que nadie puede tocar, nadie puede cuestionar, Billy Graham. Entonces, aunque no quede un presidente cristiano, pero que pueda tener al lado, que pueda tener el oído abierto, porque si Dios no le habla audiblemente, que abra el oído a un consejero que le ayude a guiar la nación. Por estas cosas hay que orar. Por estas cosas uno tiene que meter en el programa de oración de uno. Porque esas huestes demoníacas que gobiernan detrás del presidente, del gobernador o del rey en turno, son los que traen confusión. Y yo escribía esto: si Satanás quisiera destruir, y esto es lo que muchas veces parece que lo sabemos, pero no hacemos nada. Si Satanás quisiera destruir un país, ¿sabe qué va a hacer? ¿Sabe con qué va a empezar? Por los niños. Póngame atención. Por eso le dije que yo nunca he enseñado esto. Si Satanás quiere destruir un país, ¿sabe por dónde va a empezar?
no va a empezar por las generaciones viejas. Estas están por irse por ley de vida. Satanás va a comenzar a destruir las bases de la sociedad, a atacar a los niños. Y si nosotros lo vemos, hace años atrás, así viene. Hay un famoso escrito de la gente que se queja de dónde estaba Dios cuando fue lo del World Trade Center, lo del 9/11. Y la hija de Billy Graham, creo que es la que le contesta: desde que sacaron las Biblias, desde que sacaron la oración, desde que sacaron a Dios de las escuelas, ¿qué pretendía que sucediera? Satanás quiere destruir a Costa Rica. No se le va a tirar a los viejitos de la tercera edad o a los que ya somos adultos. Se le va a tirar a los niños. Se le va a tirar a nuestros jóvenes. Por eso estaba muy en línea con lo que yo predicaba la semana pasada. Como hay padres de familia que ya tiraron la toalla por sus hijos. Usted no puede tirar la toalla por sus hijos. Usted tiene que seguir peleando por sus hijos. ¿Y qué es lo que va a hacer Satanás? Va a atacar nuestra generación. Va a atacar a los niños y de ahí va a ir para arriba. 12 años, 13 años, 15 años. Y él va a hacer lo que sea para tratar de dañar la generación antes de los 18. Para que al cumplir los 18, lo que él formó en ese cajón lo desbarate tirándolo al mundo. Él va a dañar la generación de niños. ¿Y sabe dónde va a comenzar a dañarla? En la escuela, poniendo maestros impíos y humanistas para que les enseñen a nuestros niños cosas que no son verdades delante de Dios. Y usted y yo sabemos que en Costa Rica así fue, y así ha sido en las naciones. Dios quiere que nosotros hagamos revoluciones educativas desde los niños y de los adolescentes. Hoy leía uno de los planes de trabajo que me presentaron el Evangelio Cambia, el anhelo de ir a escuelas. Y usted sabe que nos han invitado a escuelas, y algunas no se ha podido ir. ¿Sabe por qué? Por la cantidad de estudiantes que tienen, que no daríamos abasto con los colaboradores que tenemos. Pero si Satanás quiere golpear la niñez, la iglesia de Cristo debe trabajar la niñez. Por eso los maestros de escuela dominical son tan importantes en una iglesia. Que no vengan el domingo como creyendo que no tienen que orar para la lección. Deberían de venir tan preparados que maestro, maestra, usted marque esos niños para un futuro consagrado para Dios. ¿Alguien le puede dar gloria a Dios bien fuerte en esta noche, en el nombre de Jesús? ¿Sí entiende lo que estoy predicando? Hay un libro, yo tengo muchos libros. Hay un libro que se llama El arte de la intercesión, de un profeta de Dios. Y dice que una vez, Dios le mostró 3 animales, 3 bichos feos que salían del mar. Eran 3 demonios con 3 comisiones satánicas diferentes. Y que esa iba a ser la forma de atacar a Estados Unidos y muchos países de América. Y el primer demonio que el Señor le mostró a él era un demonio que se iba a encargar de traer revueltas en las calles, la mayoría por grupos minoritarios, para destruir la vida social. Y son cosas que ya hemos visto. Cuando usted ve todos esos grupos progre haciendo el desastre que hacen en las calles, que es lo que están dañando la vida social. Y comienzan con grupitos pequeños para causar un alboroto en la ciudad. Así que ya lo estamos viendo. Lo segundo que Dios le mostró era un espíritu que quisiera matar literalmente a presidentes y funcionarios de equipos de gobierno temerosos de Dios. Y a menos que la iglesia ore, lo podría tratar de hacer el diablo. Pero eso lo vamos a cancelar en el nombre de Jesucristo. Y el tercer demonio que vio saliendo del mar, un espíritu espantoso, eran demonios que quieren destruir la vida económica de un país. Iglesia, abramos los ojos. Satanás quiere destruir naciones. Y en estos últimos tiempos, más que llevarse en banda almas, él va por países. Porque él sabe que Habacuc dice que la tierra será llena de la gloria de Dios. Pero él va por países, él va por naciones. Imagínense que la vez pasada
Mi esposa y yo soñamos con poder hacer un día un viaje a Israel. Anhelamos conocer Israel. Y nosotros nos dimos cuenta que Israel es de los países que más celebra los desfiles de ideología de género. Israel. O sea, hay muchos países, pero Israel es uno. Que por los meses en que se realiza esa porquería a nivel mundial, el asunto en Israel es una cosa hiper desordenada, vergonzosa, terrible. Imagínate si una nación escogida por Dios, bíblica y escrituralmente hablando, le ha abierto el libertinaje al pecado y a todas esas cosas. ¿Qué puede estar pasando en otros países donde son ateos, donde Dios ni siquiera se tiene en su memoria? Dios bendiga a Costa Rica todavía. Dios siga bendiciendo Costa Rica. Alguien está conmigo en esta noche y entiende lo que estamos hablando. Satanás quiere destruir la economía de países. Satanás quiere ver pobreza en las personas. Ahora yo quiero que usted me escuche, y esto me lo dijo Dios. Si quiere lo recibe. Por eso, mientras usted y yo nos mantengamos orando y en nuestro corazón deseemos permanecer en la justicia, Dios nos va a respaldar siempre. Lo repito, aunque Satanás quiera destruir la economía de los países y ver pobreza en las personas, si usted y yo nos mantenemos orando y en nuestro corazón deseamos permanecer y ser justos con Dios, Dios nos va a respaldar siempre. Y aunque usted no diga amén, porque hay gente que cuando uno menciona esto se enoja, no pretendas que Dios te respalde en una caída económica de un país si tú no eres fiel a Dios. Y hablo de tus ofrendas, hablo de tus diezmos, hablo de tu justicia, porque hay gente que pasan semanas y pasan meses y ellos creen que pueden engañar a Dios. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra, eso cosecha. Se podrá venir una situación económica, y lo vimos en la pandemia. Esta iglesia no pasó hambre, esta iglesia no pasó problemas, porque aunque afuera estaba feo, aquí estábamos honrando a Dios, sembrando, bendiciendo. Deje usted de diezmar, tenga semanas de no honrar a Dios, no espere un respaldo económico. Dios me dijo esto, y con esto termino y oramos. Dios me dijo: el diablo tiene un plan, el diablo tiene una agenda. Diga conmigo: esa agenda demoníaca debe ser rota. Levante la mano, diga: esa agenda demoníaca debe ser rota. ¿Cuál es uno de los planes del diablo? Matar niños. No sé si ya apareció esa criatura que se robaron. Eso es una cosa triste, Dios mío. O sea, ¿cómo es posible que a estas alturas no haya aparecido esa criatura? Yo no puedo comprender eso. Esperemos que esté vivo por la misericordia de Dios, o viva, no sé si es niño o niña. Que el pavor de Dios le caiga a esa persona que lo tiene. Que esté viva esa criatura y el pavor, el terror de Jehová, el terror inunde a esa persona y lo devuelva. ¿Cuál es el plan del diablo? Y esto no lo enseñaron la semana pasadas sobre Moloch, sobre el aborto. Una pregunta: ¿cuál es el plan del diablo? Hey, ¿cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? ¿Cuál es la agenda? La misma agenda de Herodes, de mandar a matar a los bebés cuando quiso matar a Jesús. La misma agenda de Faraón cuando quiso matar a Moisés. Por eso, papá, les voy a dar un secreto. Cuando usted esté embarazada a su esposita, o usted conozca a alguien, cubra a ese bebé con la sangre de Cristo. Y yo siempre, por años, he atado el espíritu de Faraón y de Herodes. Que esa criatura no será tocada, porque la sangre de Cristo la va a guardar siempre. Pero ¿cuál es la agenda? Es una agenda donde el diablo va poniendo un cheque: matar niños, ofrecérselos a Moloch. Y entonces, ¿qué es lo que hacen los gobiernos? Autorizan la ley del aborto, y para maquillarlo le ponen terapéutico, algo así. Esa es una agenda. De cuando él lo logra meter en un país, pone un cheque. Ahora, ¿qué establecemos en el país? Y la iglesia no ora. ¿Cuál es la segunda agenda? El segundo punto del diablo: destruir la identidad del verdadero matrimonio. Mi esposa y yo lo hemos hablado mucho estos días. Cuando vemos parejitas
¿Alguien sabe ese famoso versículo de Jeffrey 3:18? Que siempre hay una media rota para un zapato viejo. Y mi esposa y yo veíamos unas parejitas, hermano, una gordita con un flaquito, un gordote con una flaquita, dos gorditos, dos flaquitos. Y nosotros decíamos, qué lindo, sea como sea, ese es el plan de Dios. Ese es el programa de Dios. Esa es la agenda de Dios. El verdadero matrimonio. Alguien me regaló un amén en esta casa. Todo lo que no sea un hombre y una mujer es agenda satánica. No importa que lo pinten los progres de que es amor aquí, amor allá. Olvídate. Mi Dios no se equivoca. Él es omnisciente, Él es perfecto, Él todo lo hizo bien. Alguien quiere quebrantar conmigo la agenda del enemigo y que no se robe la dignidad del matrimonio. Puede darle un aplauso y darle gloria a Dios en esta noche. La identidad del matrimonio. ¿Y cuándo se ve dañada también la identidad del matrimonio? Desde el momento que se inventaron estas porquerías de los swingers, donde ya tenemos relaciones sin compromiso. La esposa le permite al hombre que se meta con otra y viceversa. Y tú te metes con él, mi amor, y yo no te reclamo, pero yo me voy a meter con ese y yo tampoco te reclamo. Se ha desboronado, se ha desvirtuado, se ha desquebrajado el fundamento y la identidad del matrimonio. ¿De dónde viene eso? De una agenda satánica. Solamente Satanás puede meterle en la cabeza a una mujer que le permita a su esposo que se acueste con otra vieja mientras ella se acuesta con otro. Solo Satanás. Destruyendo la dignidad del matrimonio. ¿Cuál es la agenda del diablo? Hacer que las mujeres dejen de ser femeninas y se vuelvan lesbianas. Estoy hablando fuerte, hermano. Pero esa agenda en las mujeres que se hagan lesbianas, porque como le falló un amor masculino, hay que buscarlo en una mujer, porque esa mujer sí va a entender lo que las mujeres queremos. Basura. ¿Y dónde está la agenda del diablo? De que los hombres o se hagan afeminados o se hagan homosexuales. Porque tan mal es el afeminado como el homosexual. Ninguno de los dos entra al reino de los cielos. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Pero ¿cuál es la agenda de Satanás? Desvirtuemos la imagen del hombre. Que el hombre puede ser medio afeminado y seguirle buscando a las mujeres. Déjate ese cuento. El hombre es varonil y es escogido por Dios. La mujer es femenina y es escogida por Dios. Pastor, ¿y qué tiene que ver con eso? Que si se aprueban las leyes, todo eso se va permitiendo. ¿O no recuerdan? Yo tengo memoria. ¿Recuerdan cuando en Costa Rica la pandemia todavía mantenía los índices bajos de muerte y se aprobó el matrimonio igualitario? El fin de semana que se aprobó el matrimonio igualitario en Costa Rica, el primer matrimonio disparó las muertes en Costa Rica. Se metió la muerte. Yo tengo memoria para recordárselo a usted. Entonces no me diga que no hay que orar por el gobierno. Toda decisión nos afecta. ¿Alguien está aquí conmigo que me regale un amén? ¿Cuál es la agenda del diablo? Una sociedad sin valores, una sociedad sin cortesía, una sociedad sin respeto, una sociedad sin respetar al adulto mayor. Pastor, ¿qué tiene que ver eso? ¿Cómo que qué tiene que ver? Comenzamos a criar monstruos. Ya los jóvenes no saludan, no dan espacio, no honran al canoso, no honran al viejito, no honran a la viejita. Es una sociedad sin valores. Los jóvenes hoy en día le pasan a la par a la autoridad pastoral, le pasan a la par a un señor, a una señora. Entran en una tienda, no dicen buenos días, no dicen gracias, no dicen por favor. Una sociedad caída sin valores. Póngame una cámara escondida y verá que a todo lugar que yo llego, buenos días, bendiciones, gracias, por favor, etcétera. Aunque usted no lo crea, porque yo todavía no lo creo. Pero si Cristo me da vida, yo voy a cumplir 47 años. ¿Dónde están esos años? Por Dios. Pero yo fui creado con educación. Criado con educación. Y aún lo que no me enseñó papi, no me enseñó mami, me lo enseñó la vida. Gracias, por favor, buenos días. Ahora que estuvimos nosotros descansando en un lugar, la gente le pasa a la par a los que realizan la limpieza, trabajos de mantenimiento, y nadie saluda. No le dan dignidad a la persona. Yo no sé qué se cree la gente. Cabezas de chorlito seguro. Yo no.
Yo pasaba y la señora de la limpieza, la que hacía las camas de la habitación, el que estaba dándole mantenimiento, yo pasaba, buenos días, buen día. La gente hasta que me saludaron. A la gente hay que darle dignidad. La sociedad de hoy en día no tiene valores, no tiene dignidad, no saluda. Siéntese a hablar con la gente que tiene más edad y pregúntele a ellos cuánto valía una palabra que salía de su boca. Pregúnteles. Con gente adulta, dígale cuánto valía una palabra. Dígale, y ellos le van a decir, la palabra era la vida. Y si yo le decía a ellos, yo llego, llego. Yo te pago, te pago. O a usted le piden prestado y se salen y se van del país. Ni qué papeles, ni pagaré, ni letra. Es más, hasta un video usted graba todo, ya ni eso tiene valor. Una sociedad sin valores. Dígame una amén, hermano. ¿Y qué es lo que pasa cuando hay una sociedad sin valores? ¿Qué es lo que pasa cuando en una sociedad, en un país, se comienzan a aprobar leyes? Le voy a decir por Biblia, mientras Israel tenía profeta, Jehová tenía los cielos abiertos. Cuando el pueblo de Dios pidió rey y quitó a Samuel, comenzó la caída de Israel. Cuando en un país se comienzan a aprobar leyes anti Dios, ¿sabe qué sucede? Se cae la economía de ese país. Hace unos años, los que tenemos memoria, en el país del norte, que todo el mundo gira para verlo, se cometió uno de los adulterios más grandes de la historia. Y a ese hombre se le perdonó todo, porque Estados Unidos nunca había tenido la economía tan buena que tuvo cuando ese hombre estuvo. Y no importó el pecado mientras vivamos bien. Pero esa no es la norma. Hay países donde se filtran leyes que no son de Dios. ¿Y sabe qué sucede? Vea cómo se despedaza un país. La economía se cae. Cuando la economía se cae, venga para acá. Cuando la economía se cae, aumenta el desempleo. Porque ya la gente tiene que hacer recorte personal. ¿Y sabe qué provoca el desempleo? Aumento del índice de violencia. Porque la gente de alguna manera tiene que comer, aunque sea robando. Y cuando aumenta el índice de delincuencia, ¿sabe qué sucede? La inseguridad de un país está por el suelo. ¿Sabe cómo se convierte Costa Rica? En los juegos del hambre. Pero ¿sabe desde dónde viene todo? De que no oramos por el gobierno y los que están en eminencia. Si oráramos, Dios promete, vamos a vivir quieta, reposadamente, con dignidad y devoción a Dios. Alguien está aquí conmigo que me regale un amén. ¿Y sabe qué es lo que sucede? Si usted alguna vez ha salido o salió alguna vez con nosotros a evangelizar, y cuando salíamos en la noche y visitábamos a los travestis, a las prostitutas, cuando fuimos a San José, a la zona roja, ¿usted cree que la mayoría de gente que está ahí quiere hacer eso? No. Muchos de ellos lo hacen porque no tienen empleo. Entonces, cuando se meten leyes que no tienen que meterse, la economía se cae. Cuando la economía se cae, aumenta el desempleo. Cuando aumenta el desempleo, aumenta la violencia y la delincuencia. Y en consecuencia, la gente comienza a hacer trabajos que traen deshonra, y viene una bola de nieve porque el pecado se multiplica. Aumenta la prostitución, aumenta los travestis, aumenta todas esas puercas cosas que hay en internet para generar dinero a la gente. Pero nadie oró. Nadie oró. Si se hubiera orado antes, hermano, yo tengo un concepto. Si se hubiera orado antes, hermano, puede haber tinieblas que sobre Gosén, dice la Biblia, había luz. Sobre tu casa puede haber luz. Si nadie más quiere buscar a Dios, usted puede buscar a Dios. Si más nadie quiere orar por el país, usted puede orar por el país. ¿Alguien me regala un amén en esta casa? Ezequiel 22:30.
Ezequiel 22:30. Y busqué entre ellos hombre que hiciese vallado y que se pusiese en la brecha delante de mí a favor de la tierra, para que yo no la destruyese. Y no lo hallé. Ay, pastor, a mí me gustaría que aquí en Costa Rica hubiese como Estados Unidos, que tienen esos lugares que yo he visto en las películas, donde duerme toda la gente de la calle y les dan comida y algunos hasta les dan cheques. ¿Para qué? Para crear una cultura de dependencia de gobierno. ¿Por qué no creamos una cultura de dependencia de Dios, orando para que su poder cambie el gobierno? Lo mejor está por llegar.